posibilidades hay, digamos, en el marco jurídico y en las legislaciones, ¿no? Ampliar o facilitar que las casas para los adultos mayores sean espacios dignos de vivienda. Claro, claro, tomando como base precisamente lo que comentaba de las normas de construcción, pues esas serían las que tendrían que llevar a cabo las modificaciones, precisamente para que permitan esa construcción con dignidad para el adulto mayor, en donde sean más amplios los espacios, no sean lotes de, no sé, se me viene a la cabeza de 12 metros cuadrados, como son las casas de servicio de interés social, que pudieran ser mayores esas superficies a donde pudieran tener holgura en los espacios para los acondicionamientos que se requieran, de rampas, no sé, ¿cómo se llaman? Manubrios, ¿no? Para que puedan ellos desplazarse entre un lugar y otro lugar dentro de la misma construcción. Eso sería lo ideal. Aquí, digo, es una tarea, sí es cierto, para los abogados en primera, pues buscar esos cambios en las normas de construcción, y para los arquitectos, pues llevar a cabo los proyectos que incluyan ya todo ese tipo de infraestructura para la atención del adulto mayor. Sí, son modificaciones definitivamente a las normas. Gracias, maestra. Les recordamos a nuestros oyentes y videoescuchas que se encuentran en la plataforma YouTube que pueden mandar en el chat preguntas hacia nuestros panelistas, que al final se abrirá una sesión breve de preguntas. Maestra Jazmín, considerando esto que veníamos planteando, y abriendo un tema hacia la salud y las estancias del adulto mayor, ¿qué elementos consideramos actualmente, ¿no?, que se puedan mejorar y qué elementos necesitaríamos dentro de 10, de corto, mediano y largo plazo, 5, 10, 20 y 30 años? Ok, bueno, pues yo creo que en el tema sociosanitario hay mucho por trabajar, mucho, mucho, mucho. México ha ido trabajando a un paso lento sobre el tema sociosanitario. Actualmente en este ámbito, pues bueno, la creación de protocolos de actuación, comenzando por ello, la creación de protocolos de actuación frente al tema de asistencia médica, de nutrición, gerontológica, etcétera, etcétera, creo que hace falta no solamente la creación de protocolos de actuación, sino también de la unificación de los protocolos y de los modelos que ya aparentemente existen. México, reitero, ha trabajado poco a poco en este sector de salud. Sin embargo, pues bueno, también la falta de capacitación de los profesionales que ya atienden a personas adultas mayores, que no han tenido este acercamiento a una asistencia centrada en la persona adulta mayor. También destaca, por ejemplo, hablando un poco de infraestructura, que era lo que estaban hablando, que muchos centros de atención dirigidos a la persona adulta mayor no cuentan con la adaptación adecuada a este sector poblacional y a sus diferentes necesidades. Entonces, destacaría esos 3 puntos, que es, reitero nuevamente, la falta de capacitación al servidor público que brinda algún tipo de servicio médico o algún tipo de asistencia sociosanitaria, la falta de infraestructura o la falta de adaptación a los diferentes sistemas sociosanitarios y, pues, evidentemente lo que platicaba hace un momento, ¿no? Se me olvidó el tema. Se me fue. Bueno, pero centrado a esta idea, ¿no? Creo que esos considero serían los puntos clave iniciales solamente para mejorar este sistema sociosanitario. Gracias, maestra. Maestro Ulises, considerando esto que han propuesto las dos maestras a discusión y tomando los elementos que usted mencionó en su primera participación, ¿qué elementos desde de la salud mental considera que se tienen que fortalecer
en el trabajo con el adulto mayor y qué elementos debemos privilegiar hoy en día, ¿no? Para que posteriormente se reduzcan situaciones críticas. Sí, gracias. Cuando decía yo hace un momento sobre estas como espacios que ponía como ejemplo, ¿no? El Infonavit decía que es resultado, esa política de construcción es resultado precisamente de una ideología. O sea, ahí está, no puedo tener 10, 15, que sí las hay, 10 personas viviendo en una casita de Infonavit, ¿no? 10, 12, 13, pero viene precisamente, son formas de hacer que la población de alguna manera entienda que no puede estar ahí. Sin embargo, bueno, la gente sigue, obviamente, junta sus puntos y compra 2 casas juntitas y las amplía, ¿no? Es decir, aquel que tiene el poder económico. Y junto con esto voy. Vivimos inmersos en una cuestión global de una cultura de consumo que no nos permite ver el futuro, no nos permite prever y ver el bienestar cuando lleguemos a la tercera edad. Es decir, estamos estancados en el consumir, ¿no? Invertir, vean, invertir, que es un cambio de sentido. Si invierto algo, es que eso que invierto necesito que regrese. Es una inversión, es un cambio de sentido, es decir, que algo regrese. Yo trabajo mucho tiempo y entonces lo que va a pasar es que pues al final me van a dar una pensión. Ahí está mi inversión, ¿no? ¿Qué tipo de pensión? Pues va a depender de las políticas, obviamente, a las cuales está suscrito, inverso el país, ¿no? No pienso en mi economía, es decir, como no tengo una cultura de inversión más que una cultura de consumismo, pues entonces lo que hago es gastar. Dicen, por ahí hay como muchas frases, una frase que se me ha quedado muchísimo en la cabeza es, hay tantas cosas tan bonitas y tan inútiles que me gustaría llevarlas todas a casa, ¿no? Ahí está, pero si son bonitas, pero son inútiles, pero las compras. Aunado a esto, tenemos que pensar que la gente gasta su dinero, no lo invierte y por lo tanto, cuando llegamos a la tercera edad, no tengo una casa, no tengo un lugar hacia donde habitar, no tengo un fondo que le llaman el fondo de retiro, que es el que me da el gobierno por mi servicio, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, no tengo cómo atenderme tampoco, porque si bien tengo una seguridad social, ¿cuántas de las personas de la tercera edad verdaderamente tienen esta seguridad social? ¿No? Tenemos que recordar que no todos pagan impuestos. Y ahí viene el otro marco, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan y pagan impuestos y cuántos no? Estamos hablando, el financiero, por ejemplo, dice que el 46% de la población no paga impuestos, de la población activa. Entonces, a eso todavía hay que reducirle pues, en costo la población no activa, que son los niños, todo el comercio informal, ¿no? Entonces, el país está sostenido por aquellos pocos pesos que los que pagamos impuestos sostenemos a los demás. Luego entonces, eso es una fórmula, es una cadena. Luego entonces, ¿cómo voy yo, sistema, a invertir en un centro para poder tener a las personas de la tercera edad? No hay centros, no existe un centro o bueno, sí existen, pero son muy poquitos y con muchas limitaciones para que casas de retiro que les podríamos llamar, ¿no? Si no es que tú las tienes que financiar y entonces tienes que pensar en este futuro para financiar mi retiro, en mi casa de retiro, tengo que trabajar. ¿Bien? Entonces, pero como no tenemos esa cultura de inversión, ¿no? Entonces todo me lo gasto. Cuando llega el momento de hacer uso de ese recurso, pues no lo tengo. Y entonces me vuelvo un ser dependiente. Dependo del sistema y dependo de la familia. Pero ahí viene el otro problema, el problema de la adaptabilidad, que es un tema un poquito más adelante, ¿no? ¿Cómo me adapto en esta relación con la familia, con lo social y finalmente termino aislado, ¿no? Considerando, gracias maestro, considerando todos los puntos mencionados hasta el momento, maestro Raúl, ¿qué elementos considera usted para darle pie a nuestro siguiente
tema que es la cuestión económica, ¿no? ¿Cómo podremos solventar esta cuestión económica que ya va planteándolo incluso el maestro Ulises, ¿no? Hacia una población que, como bien dijo el maestro Ulises, hay un alto índice de pago de impuestos, ¿no? De límite de pago de impuestos. Y al mismo tiempo una situación que va a provocar que la misma cuestión laboral, si es un país que vamos envejeciendo cada día, ¿no? ¿Cómo se va a adaptar este país, ¿no? A estos cambios, sobre todo en la cuestión laboral? Yo creo que les decía, retomando los conceptos que nos han compartido los demás panelistas, creo que es bien importante señalar, pero va a resultar que sí, como dice la maestra Jazmín, como dice el maestro Ulises y la maestra Leticia, creo que no hay que no hay que descartar que todos estos conceptos es inevitable que cuando estamos hablando de los servicios de vivienda, de los servicios de salud, de cómo estamos hablando de que vamos a llegar a hablar de unos altos niveles de desigualdad en nuestro país. Sí, podemos estar hablando de que en el caso de lo que es los servicios de salud, podemos jactarnos de que tenemos grandes institutos de investigación, pero a lo mejor podemos encontrar localidades que no tienen ni una clínica, ¿sí? Podemos encontrar también que por otro lado, a lo mejor hay la clínica, pero está en cascarón, no está terminada, ¿sí? Y todos estos servicios que finalmente se van a reflejar ya no solamente para la comunidad en general, sino también para la comunidad de adultos mayores, pues bueno, esto se va a reflejar precisamente en que por mucho que estemos hablando de que hoy en Nuevo León el 90% de las viviendas tienen agua potable, nos vamos a Chiapas y el 40%, según los datos, la población tiene acceso al agua potable. Ya desde ahí las grandes diferencias y los conceptos de desigualdad están haciendo cada vez más complejo el que se tome una decisión para los adultos, a los adultos mayores de manera plana. Habría que considerar todas estas problemáticas que se están enfrentando y que al final habría que reconocerlo. No es lo mismo estar hablando de la gente de la tercera edad que viven en los centros urbanos a los que están en los centros rurales y peor, los adultos mayores que son considerados indígenas. O sea, todavía los niveles de desigualdad y pobreza en las que se está desarrollando todo esto implica y tiene una serie de implicaciones económicas muy fuertes, porque eso mismo se refleja en las pensiones. Y ahorita, como le decía el maestro Ulises, ¿no? O sea, ¿quién puede tener acceso por muy poca, o muy austera, puede hacer la pensión? Van a ser todos aquellos que tengan acceso a un trabajo formal. Pero si volteamos a ver aquellos que están en el ámbito rural o considerados como indígenas, son los más marginados. Y son precisamente cuando estamos hablando de los integrantes de la tercera edad, los que más mal la van a pasar, ¿eh? Hoy por hoy, cuando hablamos de la población y estamos hablando en estos conceptos, los adultos mayores no solamente son los urbanos, están en cada una de las comunidades viviendo carencias de diferentes niveles y por consecuencia, así como lo señalaba, si Nuevo León hoy en general se tiene ese acceso al agua potable, hay comunidades que ni siquiera la tienen y eso estoy tomando solamente dos extremos, ¿no? Y precisamente ahí es donde viene la parte económica. Si hablamos de las pensiones, ese es un elemento que hoy por hoy se está tomando como un dolor de cabeza que puede presentar para las diferentes políticas públicas, ¿no? Pero hay que reconocerlo, que las pensiones finalmente no fue, el problema de las pensiones no fue generada por el crecimiento de la población, sino precisamente por el problema de que están ancladas al trabajo formal. ¿Y qué sucede en 1995? Que con la revisión que se hace y la modificación que se viene dando en el mercado, es que empieza a perder densidad lo que es el trabajo formal y empieza a crecer la informalidad. Por consecuencias, al crecer la informalidad, el trabajo informal, pues no se tienen elementos para gestar una condición que pueda tener una pensión, pues que cubra sus necesidades llegando a la tercera edad, ¿no?
Entonces, son complicaciones que tenemos que identificar y que también esto, al tenerlas más claras, habría que identificar que revisando las diferentes regiones nos van a dar una problemática totalmente diferente. No podemos tomar una decisión de manera igual para todos y cada uno, ¿no? Entonces, creo que, y el tema va a seguir siendo las pensiones como la parte económica de tener un ingreso para esa parte de la población, ¿no? Cómo hacer llegar un ingreso a esa parte de la población si ahora está anclado a un trabajo informal.